Nadie esperaba que Elizabeth Taylor, icono de Hollywood, ocultara durante años un secreto tan sorprendente. ¿Quién era su misterioso amante? ¿Quién era su misterioso amante? ¿Por qué mantuvo a sus amigos más íntimos en la oscuridad? La verdad revelada después de décadas ha conmocionado al público, y puede que te cueste creerlo cuando escuches los últimos detalles. No apartes los ojos de este video, porque lo que está a punto de revelarse te dejará atónito. Camino a la fama. En primer lugar, pasamos a conocer sus inicios. Nació en Londres el 27 de febrero de 1932 y se llamaba Elizabeth Taylor. Nació en Estados Unidos de padres llamados Frances Taylor y Sarah Southern. Mientras que Sarah había actuado en el escenario, Frances trabajaba en el negocio del arte como marchante. En 1929 se trasladaron a Inglaterra con la intención de establecer una galería de arte en Bond Street. Entre los notables artistas y políticos que formaban parte de su círculo social se encontraba el coronel Víctor Cazalet, que más tarde se convertiría en el padrino de Elizabeth. Sus años de formación transcurrieron en Londres, donde recibió educación en Barron House, una escuela Montessori situada en Highgate. En abril de 1939, Sarah se embarcó rumbo a California a bordo del S. Manhattan con su hermana Elizabeth y su hermano Howard. Aunque Frances se quedó atrás para cerrar la galería, finalmente regresó para reunirse con ellos antes de que acabara el año. Cuando la familia se instaló finalmente en Beverly Hills, Frances fundó allí una nueva galería de arte en el año 1940. Tanto Elizabeth como su hermano comenzaron su andadura educativa en Hawthorne. Hollywood no se tuvo en cuenta en ese momento. Sin embargo, el destino nos tenía reservadas otras cosas. Elizabeth tuvo la oportunidad de relacionarse con algunas de las personas más influyentes de la industria cinematográfica gracias a los negocios de su padre. Otro de ellos fue Trevor Cowden, que era el presidente de Universal Pictures. En ella, reconoció una cualidad única. Fue contratada por Universal Records cuando solo tenía 10 años. Su película de debut, estrenada en 1942 y que era una comedia, se titulaba There's One Born Every Minute. Como resultado de una actuación que no le impresionó, Universal tomó la decisión de no prorrogar su contrato. Rápidamente, la MGM acudió en su ayuda, firmándole un contrato y ofreciéndole un papel en la película de 1943 Lassie Come Home, aunque tenía un papel secundario, destacó. Entonces, en 1944, se estrenó National Velvet, el papel que lo cambiaría todo para siempre. Cuando tenía 12 años, se empeñó en interpretar el papel de Velvet Brown, una joven encargada de entrenar a un caballo para que participara en el Grand National. Pasó mucho tiempo convenciendo a la MGM de que era la candidata ideal para el papel. Hizo todo lo que estuvo en su mano para conseguirlo cuando por fin lo tuvo. Como resultado de la película, se convirtió en una actriz famosa y ganó más de $4 millones. Su actuación era más madura de lo que parecía en ese momento. A pesar de llevar ortodoncia durante el rodaje, mantuvo la gracia y la seguridad en sí misma de una actriz experimentada. Mickey Rooney interpretó el papel de su guía, mientras que Anne Rutherford encarnó a su madre, que tenía una fuerte voluntad. En esta historia se narraba una determinación muy similar a la de Elizabeth. Se esforzó mucho para conseguir el puesto, e hizo mucho entrenamiento con caballos. Sufrió una lesión de espalda durante el rodaje. La agonía la afectó durante toda su vida. Dejó de ser considerada una niña actriz tras su papel en National Velvet. Tenía potencial para convertirse en la próxima gran estrella de Hollywood, pero lo más difícil aún estaba por llegar. El paso a papeles adultos fue difícil para un gran número de jóvenes intérpretes. Elizabeth era una persona única. En la película de 1950 El padre de la novia, ya había demostrado su valía a los 18 años. Interpretó el papel de Kay Banks, una joven que se preparaba para casarse. Su interpretación de un personaje más maduro fue bien recibida por los espectadores, y la película fue un gran éxito. En 1951, la película Un lugar bajo el sol se convirtió en el filme que alteró por completo el curso de la historia. Taylor demostró que era capaz de enfrentarse a un drama serio interpretando el papel de Angela Vickers, una acomodada mujer de la alta sociedad atrapada en un triángulo amoroso. La ambición, las luchas y los enigmas morales fueron temas tratados en la película. Basada en una tragedia estadounidense real, fue alabada por la crítica, y la película acabó ganando 6 premios de la Academia. En 1956 tuvo su siguiente gran éxito con la obra épica Gigante, que trataba temas como la riqueza, los roles de género y las tensiones en el estado de Texas. Interpretó el papel de Leslie Benedict, una dama de fuerte voluntad que,
mientras trabajaba en una acaudalada empresa ganadera, sorteaba problemas matrimoniales y de poder. La producción fue enorme y requirió muchos meses de rodaje en Marfa, Texas. El presupuesto de la producción ascendió a $5 millones. A pesar de que Taylor entabló profundas relaciones con sus coprotagonistas, Rock Hudson y James Dean, que acabarían convirtiéndose en figuras legendarias. Antes del estreno de la película ocurrió algo trágico. James Dean en septiembre de 1955 en un accidente de tráfico. Taylor tenía el corazón destrozado, y el viaje emocional que Leslie emprendió se vio profundamente afectado por su dolor. Gigante no solo se convirtió en un gran éxito, sino que sigue considerándose una de sus películas más emblemáticas. Raintree County, drama ambientado en la época de la Guerra Civil y adaptación de la novela de Ross Lockridge Jr., fue la película por la que Taylor recibió su primera nominación al Oscar en 1957. El papel que interpretó fue el de Susanna Drake, una belleza sureña cuya enfermedad mental afectó gradualmente a su matrimonio con el personaje de Montgomery Clift. Los problemas de Susanna con los traumas y la paranoia eran el punto central de la obra, que requería una gran profundidad emocional por parte de la actriz. En sí misma, la película fue difícil, debido a la envergadura del proyecto. Fue uno de los primeros intentos de rodar en pantalla ancha en Hollywood, lo que provocó retrasos y elevados gastos. Aunque fue recibida con reacciones diversas, la actuación de Taylor destacó. Su capacidad para lograr un equilibrio entre su encantadora personalidad y sus sentimientos más serios fue elogiada por la crítica. Su trabajo fue reconocido por la Academia con una nominación a Mejor Actor, lo que supuso otro hito en su desarrollo como actriz seria gracias al reconocimiento de la Academia. En 1958, había alcanzado la cima de su éxito profesional, pero su vida personal estaba a punto de dar un giro. Trágicamente, apenas había empezado a rodar La gata sobre el tejado de zinc caliente cuando se produjo el desafortunado suceso. Durante el mes de marzo de 1958, su marido, el productor Mike Todd, falleció en un accidente de aviación. La enfermedad obligó a Taylor a quedarse en casa, a pesar de que su intención era viajar. La pérdida le rompió el corazón. A pesar de que la tristeza la embargaba, desapareció de la escena pública, pero MGM quería que volviera a trabajar. La gata sobre el tejado de zinc caliente, adaptación de una obra teatral de Tennessee Williams, ya estaba cobrando fuerza como película importante. Maggie, una mujer que sufría la lejanía emocional de su marido, fue retratada por Taylor. Era una mujer apasionada y frustrada. La angustia que transmitía a la intérprete era genuina. Su agonía no tenía filtro y se hacía evidente en todas y cada una de las escenas. La película recibió un total de 6 nominaciones a los Oscar, incluida una para Taylor, y se convirtió en la película de mayor éxito que MGM había producido en el año. A pesar de que su vida profesional era floreciente, su vida personal se complicó aún más. En 1959, encontró consuelo en la compañía de Eddie Fisher, el cantante más amigo de su difunto marido. El problema era que Fisher ya estaba casado con Debbie Reynolds, considerada la novia de Estados Unidos. En cuanto su romance salió a la luz, se convirtió en un tema polémico. Interpretó el papel de Gloria Wanderers, lo que contribuyó a la preocupación del público por su vida personal. Taylor estaba en contra de la película. Sin embargo, no sirvió de nada. A todo el mundo le sorprendió que le concedieran un Oscar por su trabajo. Era casi como si Hollywood la elogiara por haber superado las dificultades de su vida. Cuando Elizabeth Taylor interpretó a Cleopatra en 1960, causó un gran impacto en la industria del entretenimiento. Al asegurarse un sueldo fijo de $1 millón por una sola película, hizo historia como la primera intérprete en conseguirlo. Sin embargo, no fue el final de su negocio. Además, consiguió negociar un canon del 10% de los ingresos brutos de la película. Como resultado de los retrasos y otros obstáculos, sus beneficios habían aumentado a unos $7 millones al finalizar el rodaje, lo que equivale a unos $60 millones en dinero de hoy. El contrato fue tan innovador que estableció un nuevo punto de referencia para la forma en que los artistas negociaban su remuneración. Durante estas discusiones, las llevó a cabo de una manera que se convirtió en legendaria. Según los informes, Taylor las llevó a cabo desde su bañera, mientras Eddie Fisher, su marido, comunicaba sus peticiones a los responsables de 20th Century Fox. Tras la decisión del estudio de aceptar finalmente su salario base de $1 millón, Taylor lo celebró. No solo era una cuestión comercial, era una forma de afirmación. Para entonces, ya era una de las intérpretes más destacadas de Hollywood.
habiendo recibido un Oscar por su actuación en Butterfield 8 en el año 1960. Cleopatra se convirtió en una de las películas más esperadas de su época solo por el hecho de que su nombre estaba implicado. La tensión, sin embargo, fue provocada por unos ingresos tan grandes. Cuando el estudio se dio cuenta de que la película tenía que ser un gran éxito, fue cuando las cosas empezaron a irse de las manos y a descontrolarse. Un acontecimiento mucho más importante estaba ocurriendo fuera de la pantalla al mismo tiempo que Cleopatra tenía dificultades entre bastidores. El romance entre Taylor y Richard Burton en el plató se convirtió en uno de los acontecimientos más sorprendentes de Hollywood en aquella época. Aunque estaban casados, era difícil negar la chispa que había entre ellos. Taylor estaba casada con Addie Fisher, mientras que Burton lo estaba con Sybil Williams. Se hicieron inseparables cuando un beso fingido se convirtió en algo mucho más largo a lo largo del proceso de rodaje. A partir de ese momento, se hicieron inseparables. Desde entonces, su romance se ha convertido en una fascinación mundial. Los fotógrafos de los paparazzi le seguían a todas partes, fotografiando sus encuentros privados y captándoles juntos en un yate en el Mediterráneo. Estas imágenes aparecieron en noticias de todo el mundo. Sin embargo, la indignación pública solo sirvió para picar la curiosidad de la gente. El intento inicial de Taylor de rechazar a Burton, en el que insistía en que no sería simplemente otra de sus conquistas, no tuvo éxito porque el vínculo entre ellos era demasiado fuerte. Era difícil apartar la mirada de su historia de amor porque era muy intensa, explosiva y cautivadora. Burton la colmó de costosos regalos, incluidos diamantes que se convirtieron en legendarios por derecho propio a lo largo de su historia. Debido a su relación, la distinción entre la ficción de Hollywood y el drama de la vida real se hizo cada vez más difusa, lo que dio lugar a un cambio permanente en la forma en que los medios de comunicación retrataban los romances de las celebridades. En esa época, Cleopatra se convirtió rápidamente en una de las películas más caras jamás producidas. Como consecuencia de los persistentes retrasos, los costosos diseños de los decorados y un calendario de producción plagado de dificultades, los gastos se dispararon desde el presupuesto inicial de $2 millones. El coste total había alcanzado los $44 millones al finalizar el rodaje, lo que equivale a más de $320 millones en la moneda actual. Tras solo 10 minutos de video utilizables, el director original, Ruben Mamoulian, decidió abandonar el proyecto. Roma fue el lugar donde hubo que trasladar toda la producción desde Inglaterra. Los problemas de salud de Taylor hicieron la situación mucho más difícil. Tuvo que someterse a una traqueotomía de urgencia porque padecía neumonía. Como consecuencia, no pudo trabajar durante varias semanas. La envergadura de la película no tenía parangón en un filme. Se fabricaron unos 26,000 trajes, y Taylor lució 65 vestidos diferentes durante la película, más de los que había llevado cualquier otra actriz en una sola película en aquella época. Hubo varios decorados tan complejos que tuvieron que construirse desde cero. Uno de estos decorados era una recreación a escala real de la barcaza de Cleopatra, que estaba adornada con auténtico baño de oro. Sin embargo, a pesar de todo el alboroto, Cleopatra tuvo dificultades para obtener beneficios. El presupuesto se le había ido tanto de las manos que la empresa fue incapaz de obtener beneficios. A pesar de que fue la película más taquillera de 1963, recaudando $57 millones en todo el mundo, el proceso de recuperación de 20th Century Fox duró varios años. El estudio se vio obligado a vender una parte importante de su backlot como consecuencia de las dificultades financieras, lo que a la postre dio lugar al desarrollo de Century City, un importante sector comercial de Los Ángeles. Por otra parte, Taylor salió de la experiencia con más renombre del que había tenido nunca, aunque su actuación consolidó su posición como una de las actrices más famosas de Hollywood. Fue su vida personal la que realmente cautivó la atención del gran público. Logros y dificultades. A lo largo de su carrera, Elizabeth Taylor experimentó tanto logros como adversidades en diversos momentos. En 1961, recibió su primer premio de la Academia por su trabajo en la película Butterfield 8, que nunca había tenido intención de crear. Interpretó el papel de Gloria Wanderers, una dama envuelta en un turbulento romance. Debido al hecho de que la propia Taylor se encontraba en medio de una polémica, la narración parecía estar demasiado cerca de casa. Tras la decisión de Addie Fisher de abandonar a su mujer, Debbie Reynolds, en favor de ella, el público se escandalizó por su relación con ella. Debido a las condiciones de su contrato, MGM obligó a Taylor a aceptar el papel, pero ella no estaba contenta. Aún lloraba la pérdida de su tercer marido.
Mickey Todd, que había fallecido en un accidente aéreo durante el rodaje. Además, su salud se estaba deteriorando, como sufría un caso grave de neumonía. El personal médico tuvo que practicarle una traqueotomía de urgencia. Ese mismo año fue galardonada con el Oscar a la mejor actriz. Sin embargo, en lugar de sentirse orgullosa de su logro, lo consideró un premio de lástima. Taylor nunca fue fan de la película, a pesar de que su interpretación fue alabada por la crítica. En 1967, ganó su segundo Oscar, que contaba una historia diferente. La victoria que consiguió esta vez fue por Quien teme a Virginia Woolf, y fue una victoria que sintió muy real. Interpretó a Marta, una esposa fogosa atrapada en un matrimonio malsano. Era conocida por interpretar papeles glamurosos, así que este supuso un cambio significativo respecto a esos papeles. Para encajar bien en el papel, engordó y abandonó por completo su pulida imagen hollywoodiense. La película, adaptación de la obra teatral de Edward Albee, fue revolucionaria por su intensidad emocional y sus incisivos diálogos. Fue nominada a 19 premios de la Academia y ganó 5 de ellos. La actuación de Taylor fue aclamada por la crítica como la mejor de toda su carrera. En esta ocasión, el premio se otorgó en función de la habilidad. La carrera cinematográfica de Taylor estaba llegando a su fin a finales de 1970. Era un Hollywood diferente. Como resultado del ascenso de nuevas estrellas como Jane Fonda y Meryl Streep, la belleza del viejo Hollywood que encarnaba Taylor empezaba a perder su atractivo. Varias de sus películas estrenadas durante este periodo, como Boom en 1968 y Secret Ceremony en el mismo año, no tuvieron éxito en taquilla, a pesar de que en 1967 volvió a colaborar con Richard Burton en la película Doctor Faustus en 1967 y en Milkwood en 1972. Los espectadores dejaron de interesarse por su trabajo. Taylor se centró en la televisión y el teatro en la década de 1980, cuando los trabajos cinematográficos empezaron a escasear. Victory at Entebbe fue una de sus películas para televisión, y actuó como estrella invitada en General Hospital. Su debut teatral fue como Regina Giddens en The Foxes, 1981. A pesar de las variadas críticas, los seguidores hacían cola ansiosamente para verla actuar. Taylor mantuvo su estatus de leyenda incluso a medida que Hollywood avanzaba. Amores y matrimonios controvertidos. La vida sentimental de Elizabeth Taylor fue una montaña rusa de emociones. Se casó con Conrad Necky Hilton Jr. el 6 de mayo de 1950, cuando solo tenía 18 años. Su boda fue una extravagancia de Hollywood, y él era el heredero de la fortuna del Hotel Hilton. Desde la lista de invitados, repleta de estrellas, hasta el vestido de alta costura de Helen Ross, los estudios MGM lo coordinaron todo. La boda, celebrada en la iglesia del Buen Pastor de Beverly Hills, parecía sacada de un cuento de hadas, pero, en realidad, las cosas fueron muy distintas. Hilton luchó contra la bebida. Solicitó el divorcio solo 8 meses después de la boda. Oficialmente, el matrimonio terminó el 29 de enero de 1951, cuando ella se dio cuenta de que no estaba preparada para las responsabilidades del matrimonio debido a su juventud. Su segundo matrimonio fue todo lo contrario. Se casó con el actor británico Michael Walden en una boda discreta en el Caston Hall de Londres el 21 de febrero de 1952. Él le dio una estabilidad que nunca había tenido, a pesar de ser 20 años mayor que ella. Criaron a 2 niños y vivieron una vida tranquila en Inglaterra. Los nacimientos de Michael Howard Walden y Christopher Edward Walden tuvieron lugar el 6 de enero de 1953 y el 27 de febrero de 1955, respectivamente. Mientras ella estaba fuera rodando Gigante en 1955, circularon rumores de que él mantenía una relación con una mujer. Su creciente distanciamiento culminó en una sentencia de divorcio emitida el 26 de enero de 1957. Mantuvieron el contacto y se mostraron amistosos, pero Taylor se sinceró sobre lo poco inspirado que estaba su matrimonio. Fue McTabb quien aportó ese entusiasmo. Se casaron en Acapulco, México, el 2 de febrero de 1957, después de que el productor de cine y teatro la cortejara. A Todd le encantaba vivir a lo grande y era muy extravagante. Agasajó a Taylor con regalos y extravagantes muestras de amor. Invitó a unas 18,000 personas a una celebración en el Madison Square Garden en honor de su cumpleaños. El 6 de agosto de 1957, dieron la bienvenida al mundo a una hija, Elizabeth Liza Frances Todd. El 22 de marzo de 1958, la tragedia se cebó con Taylor, que estaba profundamente enamorado.
De repente, Todd falleció en un accidente de avión. La noticia entristeció el corazón de Taylor. Eddie Fisher, músico y amigo íntimo de Todd, estaba casado entonces con Debbie Reynolds, y ella encontró consuelo en sus abrazos mientras lloraba su muerte. Tan rápido como había servido de consuelo, se había convertido en una polémica. Cuando se supo lo del romance de Taylor y Fisher, la gente se puso furiosa. Reynolds era el amor de América. El 12 de mayo de 1959, Fisher se casó con Taylor tras dejar a Reynolds, aunque la pareja tuvo problemas matrimoniales desde el principio. Su fama y su vivaz personalidad fueron demasiado para él. Le siguió Cleopatra. La química entre Taylor y Richard Burton era palpable cuando se conocieron en 1962 en el set de rodaje. El 5 de marzo de 1964, Taylor solicitó el divorcio de Fisher y lo abandonó por Burton. Reynolds reflexionó sobre la situación a posteriori y declaró que la relación de Taylor con Fisher había sido solo una distracción mientras ella lloraba la muerte de McTabb. De sus 5 matrimonios, el más notorio fue el más publicitado. En 1961, durante el rodaje de Cleopatra, se cruzó con Richard Burton. Su inseparable vínculo hizo difícil pasar por alto el hecho de que ambos estaban casados, Burton con Sybil Burton y Taylor con Addie Fisher. A medida que su romance se desarrollaba ante la prensa, el mundo la observaba. Su atractivo intrigaba a Burton. Su descripción de ella fue que era tan irresistible como la gravedad. Ella también se enamoró de él, atraída por su vulnerabilidad y carisma. Durante sus viajes en barco y a Roma, los paparazzi estaban por todas partes, fotografiando sus momentos de intimidad. Más gente leyó sobre su romance que sobre la misión espacial tripulada de John Glenn. Transformó la percepción que el público tenía de los famosos y sus vidas en algo que podían ver por televisión. El 5 de marzo de 1964, Taylor y Addie Fisher finalizaron su divorcio. 10 días después, se casó con Burton en una ceremonia íntima celebrada en el Ritz-Carlton de Montreal. Ella tenía 32 años y él, 38. Habéis pasado angustias en vuestro amor mutuo, les dijo su clérigo, reconociendo la anarquía que los había unido. Era un amor caro y poderoso. Entre los muchos regalos que Burton le hizo a Taylor había barcos, aviones, pieles y, sobre todo, un collar de diamantes valorado en $1 millón. Se convirtieron en la pareja más conocida de Hollywood tras aparecer juntos en 11 películas. Sin embargo, hubo varios problemas en su matrimonio. El alcoholismo era un problema para Taylor. Hubo encuentros extramatrimoniales con Burton. El mismo fuego que los unió también abrió una brecha entre ellos. Se separaron en junio de 1974, tras una década de matrimonio. Un año más tarde, en octubre de 1975, en Botsuana, sorprendieron a todos casándose de nuevo. Sin embargo, no perduró la segunda vez. Su divorcio definitivo se concretó en julio de 1976. Para Taylor, Burton era su alma gemela. Cada tipo después de él, sostenía, era solo un amigo. Este no era su quinto matrimonio. Abandonó su carrera en Hollywood para entrar en política. John Warner era un político republicano que aspiraba a un puesto en escaño en el Senado. Se involucraron sentimentalmente poco después de que ella pusiera fin a su relación con Burton. Sus nupcias, el 4 de diciembre de 1976, fueron completamente diferentes de sus otras ceremonias, celebrada en la finca de Warner en Virginia al anochecer. Fue poco y nada complicada. Warner recibió un espaldarazo de la reputación de Taylor cuando emprendió su carrera política. Al conocerla, los cadetes de la ceremonia del Día de los Fundadores del Instituto Militar de Virginia lanzaron sus gorras al aire. Ella era el arma secreta de Warner en la carrera. Él bromeaba sobre ello en repetidas ocasiones. Al principio, Taylor disfrutó del cambio de aires. Según ella, fue la primera vez que se sintió verdaderamente arraigada. Sin embargo, no se adaptaba a la vida en la capital del país. Hollywood la anhelaba. Su desesperación y posteriores métodos poco saludables eran síntomas de la falta de ilusión en su vida. Las cosas empezaban a ir mal para la pareja en diciembre de 1981. Se divorciaron el 5 de noviembre de 1982, después de haberse separado. Mantuvieron el contacto incluso después de romper. Warner siguió siendo amiga de toda la vida, como muchos de sus exmaridos. Entre sus muchos matrimonios, el séptimo fue el más sorprendente. Taylor buscó ayuda para su adicción en la clínica Betty Ford en 1988. Allí se cruzó con Larry Fortansky, un obrero de la construcción 20 años más joven, que luchaba contra el alcoholismo. Pertenecía a la familia real de Hollywood.
solo un hombre normal, en realidad, pero mientras estaba en tratamiento, era irrelevante. Nunca ha habido nada igual a su boda del 6 de octubre de 1991. Costó entre 1,5 y 2 millones de dólares y se celebró en el rancho Neverland de Michael Jackson. Asistieron Nancy Reagan y Eddie Murphy. Junto con su hijo, Michael Walden Jr., Taylor fue acompañada al altar por Jackson. El diseñador Valentino envió a Taylor un vestido valorado en $25,000. Celebraron su recuperación con un vaso de agua mineral en lugar de champán. Al principio estaban exultantes. Posteriormente, Fortensky declaró que atesoraba los momentos sencillos, como crear ángeles de nieve en vacaciones con ella. Sin embargo, el matrimonio tropieza con dificultades. Los focos eran nuevos para Fortensky. Era demasiado para manejar toda esa atención mediática. Estuvieron juntos 5 años antes de separarse en agosto de 1996 y acabar divorciándose. Por otro lado, los seres queridos de Taylor nunca se quedaron atrás. Tras su muerte en 2011, legó $825,000 a Fortensky. Tras su divorcio, siguió cuidando de él. No fue con un chico nuevo con quien Taylor se casó por 7ª vez. Fue una vez más con Fortensky. Sin embargo, el romance no se vio afectado esta vez. El tema era la perseverancia. Simbolizaba que ella nunca dejó de creer en el amor, por muchas veces que ocurriera. Taylor tuvo otra historia de amor que podría haberlo alterado todo antes de convertirse en una de las actrices más conocidas del mundo. Estaba prometida a William Polley Jr., el hijo de un S., cuando ella tenía 17 años, en 1949, y él 22. Durante unas vacaciones en Florida, se cruzaron y enseguida congeniaron. La renombrada colección de joyas que adquiriría Taylor incluiría varias piezas impresionantes, la primera de las cuales fue un anillo de diamantes talla cojín que Pauley utilizó como anillo de compromiso. Taylor sentía un profundo afecto por ella, así quedó patente en su correspondencia con Pauley. Nunca había conocido esta clase de amor. Escribió en un único papel de carta rosa fechado el 6 de mayo de 1949. Todo en ella es impecable, acabado y adulto. Se planteó abandonar Hollywood a cambio de una familia, una vida tranquila y el matrimonio. Estaba dispuesta a renunciar a su popularidad. Sin embargo, su relación tropezó con importantes obstáculos. Según los estudios MGM, el compromiso no fue aprobado. En lugar de con la estrella del fútbol americano Glenn Davis, el estudio quería ver a Taylor con alguien que la ayudara a mantener su imagen de niña mimada de América. Taylor no quiso saber nada de eso. No podría importarme menos lo que la gente diga ahora, declaró en su carta a Pauley. En el futuro, tengo la intención de hacer las cosas a mi manera. Su romance no perduró, por mucho que ella lo intentó. Los celos eran un problema para Pauley. Se sentía incómodo por toda la atención que Taylor estaba recibiendo. Su amor, que antes era intenso, empezó a debilitarse. Él quería que le devolviera el anillo después de haber estado saliendo durante 6 meses. Aunque devastada, Taylor se aferraba a la esperanza. Este no es el capítulo final para nosotros. Lo sé en mi espíritu, afirmó en una de sus cartas. Esto es imposible. La cantidad de afecto que nos tenemos es abrumadora. Ya no había vuelta atrás. Taylor se casó con el heredero del Hotel Hilton, Conrad Necky Hilton Jr. Después de eso, Pauley tardó mucho más en superarlo. Según los informes, esperó otro cuarto de siglo antes de atar el nudo. Elizabeth Taylor disfrutó de una vida de lujo y estrellato. Extraordinaria fuerza de voluntad tras la gloria. Sin embargo, bajo todo ese brillo y resplandor, tuvo que soportar pruebas implacables que pusieron a prueba su fortaleza. Se enfrentó a la adicción y a la enfermedad. Sin embargo, siempre fue capaz de levantarse. Fue en 1961 cuando Taylor tuvo una neumonía durante el rodaje de Cleopatra en Inglaterra. No fue un caso corriente. La situación se agravó hasta el punto de que fue necesaria una traqueotomía de urgencia. Pocas semanas después, recogió su Oscar a la mejor actriz por Butterfield 8 desde el escenario de los premios de la Academia de 1961, dado que la película fue recibida con críticas dispares. Algunos especularon con que la elección estuvo motivada por la simpatía que suscitó su experiencia. Independientemente de la motivación, aquella velada consolidó su imagen de guerrera feroz. Debido a su lucha por la existencia, se hizo más simpática. La percepción que el mundo tenía de ella cambió significativamente en ese momento. Durante mucho tiempo, Taylor luchó contra una adicción. Se lesionó la espalda rodando National Velvet en 1944. Siempre hubo cierto grado de malestar.
La situación se agravó con la muerte de McTadd en 1958. Su momento histórico llegó en diciembre de 1983, cuando ingresó en la clínica Betty Ford por alcoholismo. Salió con más fuerza. Su franqueza sobre su adicción fue inusual. Mientras sus compañeros de Hollywood hacían todo lo posible por mantener en secreto sus problemas personales, Taylor se convirtió en un ejemplo al compartir su historia. La percepción que el mundo tenía de los centros de rehabilitación cambió cuando Taylor decidió acudir a terapia. Johnny Cash y Mary Taylor Moore fueron algunos de los famosos que siguieron su ejemplo cuando lo hizo público. Incluso las personas más famosas pueden vencer sus problemas, como ella demostró. Su cuerpo siguió poniendo a prueba sus límites, incluso después de vencer su adicción. A lo largo de su vida se sometió a entre 30 y 40 intervenciones. Cada día era una lucha debido al dolor crónico y a los problemas de cadera. A mediados de los 90 se le practicaron 2 prótesis de cadera. En 1997, los médicos descubrieron que tenía un tumor benigno en el cerebro. El diagnóstico se realizó durante un examen ordinario que incluía una resonancia magnética. En poco tiempo estaba en el quirófano del Centro Médico Cedar Sinai. Al cabo de 3 horas, los especialistas extirparon eficazmente el tumor. Solo unas semanas más tarde reanudó su trabajo, esta vez centrado en la lucha contra el SIDA. Fue una de las primeras defensoras de la prevención del VIH/SIDA en la década de 1980, una época de ignorancia generalizada sobre la enfermedad. Hizo algo más que expresar sus preocupaciones, luchó por una reforma tangible. Tras la muerte de su íntimo amigo Rock Hudson en 1985, comenzó su labor de defensa. Hudson falleció por problemas asociados al SIDA, convirtiéndose en una de las primeras celebridades famosas en hacerlo. Aunque su muerte conmocionó al mundo entero, a Taylor le tocó muy de cerca. Fue testigo del efecto de la enfermedad en el aislamiento de las personas y de la falta de ayuda que recibían. No se quedaría callada. Ese fue también el año en que empezó a utilizar su plataforma para pedir el cambio, ayudando a crear ANFAR, la Fundación para la Investigación del SIDA. Y eso fue solo el principio. Con el $1.000.000 que ganó vendiendo las imágenes de su boda a la revista People, Elizabeth Taylor creó en 1991 la Fundación Elizabeth Taylor contra el SIDA, ETAF. La atención directa era el principal énfasis de la ETAF, lo que la diferenciaba de otros grupos de la época. Ayudaba a pagar el tratamiento médico de personas con bajos ingresos, así como iniciativas preventivas y pruebas del VIH. Todas las donaciones se destinaban directamente a la causa porque Taylor sufragaba a ella misma todos los gastos operativos. El efecto fue enorme. En 2015, la ETAF había donado más de $15 millones a programas en 33 países. El establecimiento de clínicas sanitarias móviles en Malawi en colaboración con la Alianza Interreligiosa Mundial contra el SIDA fue uno de sus esfuerzos más fructíferos. Este esfuerzo salvó vidas durante un periodo en el que la atención médica era escasa. Luchar hasta llegar a Washington, D.C. no era nada que Taylor temiera. Abogó por aumentar la financiación de la investigación sobre el VIH/SIDA en sus numerosas comparecencias ante el Congreso. Su labor en 1990 fue decisiva para la aprobación de la Ley Ryan White, que sigue en vigor y proporciona financiación esencial para los programas de tratamiento. El Centro Médico Elizabeth Taylor de la Clínica Whitman Walker de Washington y el Fondo de Dotación Elizabeth Taylor para el Centro Clínico de Investigación y Educación sobre el SIDA de la UCLA, en Los Ángeles, son 2 de los institutos médicos que apoyó dedicados a la atención del VIH/SIDA. Además, desempeñó un papel clave en la expansión mundial de ANFAR, garantizando que la investigación y el tratamiento fueran accesibles a los necesitados. A lo largo de su vida aportó unos $270 millones a organizaciones benéficas contra el VIH/SIDA. Si el sistema se movía con demasiada lentitud, no habría sido sorprendente que ella hubiera encontrado otra forma de ayudar. Su intrépido activismo le valió algunos de los más altos honores del mundo. En 1993, recibió el premio humanitario Jan Ehrschelt en los Oscar. Cuando recogió el premio, se calificó a sí misma de activista bulliciosa y dijo que aún le quedaba trabajo por hacer. También fue galardonada con la Legión de Honor francesa en 1987, la Medalla Presidencial de los Ciudadanos en 2001 y el Premio GLAAD Vanguard en 2000. En 1997, el Sindicato de Actores de Cine la honró con el Premio a la Trayectoria, en reconocimiento no solo a su gran carrera cinematográfica, sino también a su defensa revolucionaria.
Cuando Taylor falleció el 23 de marzo de 2011 en el Centro Médico Cedar Sinai de Los Ángeles, el mundo perdió a una de sus mejores defensoras. Tenía 79 años. Sus 4 hijos, Michael Wilding Jr., Christopher Wilding, Lisa Todd Burton y Maria Burton, estaban a su lado. Se calcula que su patrimonio neto oscilaba entre 600 y 1.000 millones de dólares cuando falleció. Su carrera como actriz no era su única fuente de ingresos. White Diamonds, su línea de perfumes, se convirtió en un clásico entre las fragancias de famosos. Las ventas se dispararon a su muerte, asegurando que su legado perduraría. Gran parte de su fortuna de 150 millones de dólares, que donó a la investigación del SIDA, procedía de su célebre colección de joyas que había vendido en subasta. Se aseguró de que su legado perdurara incluso después de su muerte. Dinos lo que piensas en los comentarios. Gracias por verlo. Si este video te parece interesante, dale a me gusta, comenta y suscríbete. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla para ver más historias interesantes.